El objetivo de esta sesión era que los profesionales de los centros sanitarios, especialmente hospitalarios, nos den su visión y su experiencia de cosas que ya estén en marcha, programas formativos o actividades. Y bueno, nos van a dar 3 puntos de vista muy distintos. El primero va a ser Rodolfo Romero, del Hospital de Getafe. Él es un médico de urgencias y nos va a hablar de la toma de decisiones de no maniobras, cómo se toma, qué profesionales toman qué decisión, el equipo de día, equipo de noche, nos lo va a explicar él mucho mejor. Luego tenemos con nosotros al doctor Alberto, ¿dónde lo tengo? Esteban Areses es profesor de psiquiatría, vienes del Hospital de Moncloa y nos va a hablar de las relaciones interprofesionales en el mundo de salud mental. Por último, hay 2 enfermeras, Rocío y ya siento que no me acuerdo otro nombre, que vienen del Hospital Infanta Sofía, que nos van a hablar de la enfermera gestora de casos, que es una figura de coordinación entre muchos profesionales que tienen el Hospital Infanta Sofía. Así que no pierdo más tiempo y empezamos con Rodolfo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Juanjo la confianza depositada en mí para venir aquí y compartir en un foro tan interesante experiencias. Y por otro lado, no tengo que agradecerle tanto porque si algo a los que alguna vez nos sentamos a este lado nos pone un poco inquietos es cuando nos dicen habla de lo que quieras. ¿Cómo que hable de lo que quiera? Sí, este es el entorno, este va a ser el hilo conductor, cuéntanos algo. Digo, bueno, pues muy bien. Y aquí estoy para compartir. Esto puede salir muy bien o puede salir catastrófico. Yo voy a esperar con vuestra participación que salga bien. Yo voy a llevar esto a la situación real y contar un caso. Además, yo creo que también el hecho de estar aquí es porque yo soy vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital de Getafe y claro, si todo esto pasa en condiciones normales, cuando además se introducen los principios fundamentales y los valores en ética, pues se pueden imaginar ustedes lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces voy a contar un caso, voy a invertir los términos, vamos a dar más turno a las preguntas y yo voy a hablar menos o voy a intentar modular más lo que vaya saliendo. Juanjo, ¿me das permiso? Bueno, esto es un caso que se plantea a las 8:30 de la tarde de un viernes en el Hospital de Getafe, en urgencias. Acude un señor de 83 años. Los informes que tenemos suyos es que es un señor hipertenso de larga evolución con enfermedad cardiovascular sistémica, con enfermedad vascular sistémica, dislipémico y que ha tenido intervencionismos varios con bypasses y con derivaciones y trombectomías en varios territorios arteriales. Además, se conoce que fue diagnosticado en el año 2014 de un tumor de recto que el paciente declina tratamiento quirúrgico y opta por la radioterapia. El último informe que se tiene es que está libre de enfermedad en diciembre del 2015. El paciente acude por el señor no tiene deterioro cognitivo, es autónomo, independiente, hasta hacía 2 meses prácticamente y vive con su mujer. El paciente acude a urgencias por una lesión escrotal y decaimiento y mal estado general. El paciente, no voy a entrar en detalles, pero es diagnosticado de un shock séptico por una gangrena de Fournier. El paciente, en la exploración neurológica que se detalla en urgencias, hablan de consciente orientado, pero algo bradipsíquico. Ante esta situación, ¿qué es lo que se plantea? Pues solicitar valoración por urología. Urología acude, valora al paciente y decide que el tratamiento es quirúrgico. Pues en ciertos hospitales el tratamiento quirúrgico, la REA, pasa por una estancia en anestesia en lugar de por una reanimación pura y dura a cargo de anestesia. Y bien o mal hecho, lo que se trata aquí es de analizar otros aspectos, es que el paciente está inestable y precisa de evaluación por cuidados intensivos antes de entrar en quirófano. Intensivos valora al paciente y decide que no es subsidiario de tratamiento más allá que el puro conservador.
se escribe y lo que se llega a la conclusión es que, bueno, pues que el paciente si intensivos no lo coge, entre comillas, permítame la licencia, pues que urología no lo opera. Y estamos ante un paciente que hasta hace 4 días era casi independiente, con un cuadro de aparente gravedad, infeccioso y que, bueno, pues no se va a tomar ningún tratamiento que es el indicado en las guías. Y se decide pues tratamiento conservador. Y yo ahora les planteo qué opinan ante esta situación. O sea, esto es un escenario en el que intervienen varios profesionales, algunos actores principales, otros secundarios y otros público. Actores principales, pues los que toman decisiones finales, actores secundarios los que intervienen por allí, y el público, pues todo el personal sanitario y no sanitario que presencia el acontecimiento y que, bueno, pues tendría o no capacidad para intervenir, pero que lo presencia. Con tu permiso, ¿quieren intervenir o les apetece participar del caso o prefieren que siga yo contando lo que va ocurriendo? ¿Qué piensan? ¿Que esto es una situación que es lo óptimo? ¿Es frecuente? ¿Les suena a chino? ¿Creen que esto no se da en la...? Bueno, Rodolfo, muchas gracias por la presentación del caso. ¿El paciente tenía algo escrito sobre voluntades anticipadas o algo similar? Es un asunto que no se explora, para empezar, y lo que llama la atención, y doy un paso más por hacerlo un poco más dinámico, mis compañeros de mesa lo agradecerán, no se pregunta, ¿vale? El paciente está consciente, se describe consciente y orientado, pero algo bradipsíquico. Es todo lo que figura en la exploración neurológica del paciente, ¿vale? ¿Avanzo? ¿O les parece raro esta situación? A mí me parece que no es extraño. Cuando esto lo cuento en foros que no son médicos, les parece extrañísimo, pero en un entorno médico o sanitario no parece extraño, ¿no? Que un tercero tome unas decisiones que... Bueno, avanzando, yo paso por allí, que estás en el momento inadecuado, y te enteras de toda esta circunstancia. Por supuesto, en los informes lo más que se escribe es que por parte de urología pues se desestima tratamiento quirúrgico, punto. No hacen alusión a que la decisión se ha tomado por una decisión de, en este caso, el servicio de cuidados intensivos, de que el paciente no es candidato a medidas agresivas. Y tratamiento conservador. Claro, nosotros tenemos un circuito que permite a los pacientes en últimas horas hacer un ingreso rápido, porque claro, el paciente, todos pensamos que si no se toman medidas a corto plazo el paciente fallece. Bueno, pues se decide que lo mejor para el paciente es que se habilite ese ascensor sin paradas hasta la última planta del hospital donde está acomodado el paciente con su familia para que pase las últimas horas. Claro, esto pues chirría, ¿no?, por los 4 costados y en esta situación el día siguiente el paciente pasa la noche como puede, se le pone antibiótico, que ni siquiera se le iba a poner antibiótico porque evidentemente si tú estás decidiendo que el tratamiento óptimo no se va a hacer tratamientos subóptimos, a lo mejor es cuando menos, bueno, pues no sé, dudoso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me entero del caso, circunstancias varias y pues se plantea la situación y la situación es que el paciente a lo mejor, ¿quién tiene que tomar las decisiones por el paciente en ese momento? ¿Por qué el paciente no puede ser tratado como una persona? ¿Se ha valorado si el paciente es capaz y competente o no es capaz y competente? ¿El paciente que tenga o necesite un tratamiento quirúrgico lo tiene que decidir quién? ¿El que va a operar, el anestesista o el que se va a encargar de los cuidados postquirúrgicos? Todo esto son preguntas al aire. ¿Qué piensan que pasó? Pues que el paciente ingresa en geriatría y al día siguiente todo, por una varita mágica, se recompone. Antes de que el geriatra conozca al paciente, casualmente pasa un urólogo por allí y decide que entra en el primer parte de quirófano de la mañana. El paciente se opera y va a cuidados intensivos al día siguiente. Entonces, bueno, pues yo creo que esto... Yo las preguntas que hago pues es eso, ¿cómo se ha manejado toda esta situación? ¿Quién es el responsable? ¿Solo el actor principal, los actores secundarios? Y
tiempo más tarde, bueno, pues hay una propuesta de elaboración de un documento de limitación del esfuerzo terapéutico por parte de un servicio del hospital. Entonces, en esa limitación del esfuerzo terapéutico figura como una de las partes el obtener un consentimiento informado por escrito, que no es un consentimiento informado, saben ustedes igual que yo, que el consentimiento en casi todas las actuaciones de la medicina se tiene que tomar de forma verbal, pero en algunas circunstancias concretas necesitaremos un consentimiento por escrito. Y curiosamente, aquí sí se pide que cuando se va a llevar a cabo una actuación que va irremediablemente a condicionar la vida y el pronóstico de ese paciente, se le pida o al paciente o a la familia un consentimiento por escrito, cuando en la situación aguda ni siquiera se evalúan estos casos y mucho menos se considera al paciente como arte y parte en la decisión, ¿no? Entonces yo creo que es un claro ejemplo que me parecía que reunía tanto comunicación interprofesional como trabajo interprofesional, como algo que yo creo que es importante y que ha salido a lo largo de toda la jornada, poner de manifiesto una sensibilidad especial ante ciertas situaciones que se dan en el quehacer cotidiano para aprender. Todos podemos aprender de todos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos o que podemos aprender. Si no nos damos cuenta de eso, difícilmente vamos a cambiar esas actitudes, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya nos vamos a la bioética, pues no ya en los valores, que es algo igual más moderno, pero en los principios clásicos de la bioética de autonomía, no maleficencia, beneficencia, igualdad. En este paciente pues ni se respetó el principio de autonomía, el principio de beneficencia, bueno, pues es cuestionable, el de no maleficencia lo dejamos en uso tiempo y por supuesto no el de igualdad porque no se le está ofreciendo el mismo tratamiento que a los demás pacientes. Y ahora es su turno para intervenciones, comentarios y debate, que es lo que más me apetecía que surgiera. No hay nada de debate, ¿ves? Podía salir bien o podía salir mal. ¿En base a qué criterios la UBI dijo que no aceptaba al paciente? ¿Perdón? ¿En base a qué criterios la UBI dijo que no iba a aceptar al paciente? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Esas cosas nunca trascienden. Evalúan la situación, valoran al paciente y toman una decisión. Y nosotros con lo que nos encontramos, todo esto pues tiene más ingredientes. Para hacer un gran plato pues faltan ingredientes, algunos son evidentes y otros no. Imagínense la secuencia a la hora de escribir los informes en un informe clínico. Pues claro, no piensen que todo es con el orden cronológico que pensamos. El médico de urgencias escribe el paciente, habla con urología, urología escribe religiosamente el informe, urología habla con intensivos, intensivos escribe religiosamente el informe. No es así. O sea, la secuencia de escritura de los informes va muy por detrás en el tiempo. Entonces, lo que nos encontramos nosotros es algo muy en diferido y la toma de decisiones es más en diferido todavía. Este ejemplo que has puesto y que otros similares vivimos día a día en los hospitales, pero con respecto a la educación interprofesional, o sea, ¿qué sugieres o qué querías transmitir? Que el analizar, por ejemplo, una sesión de morbimortalidad o alguna cosa así es lo que nos educa, porque, quiero decir, los estudiantes de medicina viven no viven ese caso, esa escena desde el principio hasta el final, ¿no? Porque un estudiante de medicina está un ratito o sea, ¿cómo lo enlazamos esto con esta parte de esto es lo que dejaba para el final. Vale, o sea, que es fenomenal. Estoy muy ansiosa. Lo que yo creo es que primero hay que crear una sensibilidad. Si un estudiante de medicina ve esto, lo que estamos sembrando hoy es que esto no tenga que suceder. Y que si sucede y lo presencia, lo detecte y diga, oh, aquí está pasando algo. Entonces, solo con eso a veces es suficiente. Esto fueron 2 horas, no fue tanto tiempo, ¿eh? Es un escenario de 2 horas de evolución. El paciente llega a las 8:30, yo me fui a las 10:30 y el caso estaba resuelto. Y en esas 2 horas pasa todo esto. Llegan los análisis, tal. Entonces, yo creo que la educación interprofesional, la comunicación interprofesional es clave
porque la comunicación entre los diferentes estamentos, diferentes especialistas que vieron y atendieron a ese paciente, no piensen ustedes que se sentaron todos en una mesa redonda y dijeron, vamos a ver este paciente, ¿qué tenemos? ¿Cuál es su biografía en este momento? ¿Qué quiere el paciente? ¿Qué podemos hacer por él? ¿Realmente el hecho de que eligiera 2 años antes radioterapia en lugar de cirugía, ejerciendo su principio de autonomía, le está condenando a que ya no se va a hacer ningún tratamiento intervencionista más en el futuro? Esa reflexión es la que se debe hacer, ¿no? Y esa reflexión es la que, si todos, yo estoy seguro, porque conozco a los que intervinieron, todos personas sensibles, que si se sientan los 4, los 3 alrededor de una mesa y reflexionan acerca de esto, la decisión hubiera sido otra. Con lo cual, es un claro ejemplo de que la comunicación interprofesional ahí no es que fallara, es que no existió. Y ese caso parece que la urgencia, en muchas ocasiones, que tenemos una variable que va siempre en nuestra contra, que es el tiempo, aquí juega más en nuestra contra todavía. Y estas situaciones de urgencia se ven muchísimo. Y si esas sesiones que todos las vemos normales en cada uno de nuestros servicios de trabajo, algunos en comité de tumores, algunos hay sesiones interdisciplinarias o multidisciplinarias, pero en una situación de estrés donde el tiempo cuenta y encima que nadie les apetece estar de guardia, nosotros porque es nuestro entorno de trabajo normal, no se hace. Y eso es lo que yo creo que debemos extender a todos los ámbitos de trabajo. Con lo cual, esto es el germen que se está poniendo hoy aquí, es para evitar situaciones como esta, que desgraciadamente no se extraña porque se dan. Porque se dan. Entonces, esto es el camino, yo creo que se ha iniciado el camino para evitar las consecuencias de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es un claro ejemplo de que el trabajo vale para algo y que el camino, empezar a andarlo, es fundamental porque ojalá de aquí a 10 años un caso parecido y cuando diga, les extraña, les llama la atención, esto les suena, dijeran, a mí me extraña muchísimo, a mí más todavía, en mi entorno no se da. Ojalá, ¿no? Ojalá. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún apunte más? Pues yo creo que... Juanjo, ¿damos paso al siguiente? Hola. Bueno, me presento de nuevo, soy Esteban Arese, psiquiatra, el coordinador de la unidad de psiquiatría de Asisa, que bueno, como ahora os explicaré, estamos en parte fuera del Hospital Moncloa porque no cabemos físicamente y estamos distribuidos por ahí, que luego os lo voy a explicar. Voy a empezar un poquito así con unas pinceladas de introducción y después os voy a contar cómo se integra la interprofesionalidad en nuestra práctica habitual, que, bueno, como veremos, desde el principio de la psiquiatría ahí ha estado. Vamos a ver si se... Empezamos. Bien. Bueno, creo que como todos sabéis, la psiquiatría es una especialidad médica un poco singular que bebe de distintas fuentes, es interdisciplinaria y va desde la medicina hasta incluso la literatura. Digo la literatura porque es verdad que uno de los padres de la actual psiquiatría, Sigmund Freud, era una persona muy culta, muy leída, aparte de buen clínico, y buena parte de sus teorías se basaron en los clásicos griegos, incluso en Shakespeare. Y por eso es una disciplina un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, tan técnico, científico y centrado en materias concretas. Aquí fue un poquito cuando comenzó la psiquiatría moderna, que es en la Salpêtrière, un asilo donde estaban todos los alienados, que le llamaban en aquella época, los enfermos mentales, que se los consideraba que eran pues embrujados, poseídos o cosas similares y no recibían ningún tratamiento médico adecuado. El que tenemos aquí detrás de esta señorita, Philippe Pinel, fue el primer alienista, por decirlo así, que aquí le vemos liberando de las cadenas a los alienados, y aquí es cuando empieza la historia de la psiquiatría actual. Curiosamente no había tratamientos farmacológicos, los tratamientos físicos que se usaban eran los baños fríos y estas cosas que todavía resuenan por ahí,
Y el tratamiento que Pinel estableció para los alienados es lo que se llamó el tratamiento moral, que hoy en día es lo que llamamos la terapia ocupacional o la ergoterapia. Es decir, desde el principio fue el médico el que se integró en la institución asilar y le dio una forma determinada, colaborando con los demás profesionales que ahí estaban, para darle dignidad a los pacientes, tenerlos ocupados, restablecer sus emociones que consideraban que estaban desequilibradas por pasiones intensas o por sucesos que habían ocurrido en su vida o incluso que tenían un origen congénito, pero no tenían un tratamiento para ello más allá del plenamente ocupacional. Esto es lo que os he contado, básicamente. Ahí ya desde el primer momento hubo una integración de las distintas disciplinas y así hemos ido avanzando hasta los tiempos de hoy en día. Os cuento un poquito mi historia, que empalmo con la historia de la psiquiatría. Yo comencé en el mundo de la psiquiatría en Leganés, en el Instituto Psiquiátrico José Germán, que era un poco el adalid en la época, en los años 80-90, de la reforma psiquiátrica en España. Fue el que cogió este espíritu original de Pinel y lo intentó establecer aquí en España. Ya desde el principio aprendí la enorme importancia que tenía la interacción de los distintos profesionales que trabajamos en salud mental, ¿vale? Y entonces aprendí la enorme importancia de la enfermería psiquiátrica, que en aquel tiempo había especialidad, hoy en día la vuelve a haber, hubo una época que no existió, pero el tener un buen o una buena, no seamos sexistas, enfermero psiquiátrico es básico, son un poquito los ojos y los brazos del psiquiatra del que dirige todo. Asimismo, estábamos continuamente también interaccionando con los psicólogos. Generalmente allí en Leganés era en plan de igualdad totalmente. Es decir, que mandábamos tanto los unos con los otros, no había jerarquías. La enorme diferencia era sencillamente el que uno pudiese prescribir fármacos u otros no. Pero en el centro de salud mental, incluso el psicólogo era el que recibía muchas veces las urgencias que venían y si él valoraba que hacía falta un tratamiento farmacológico, avisaba después al psiquiatra. Es decir, era en plano de igualdad absoluto. Importantísimo también el papel en los dispositivos intermedios, hospitales de día, centros de días, todos estos dispositivos rehabilitadores. Es básico el papel que ocupan los terapeutas ocupacionales. Obviamente ellos son los que hacen ese trabajo último, los que están ahí todo el día pegados al paciente y los que consiguen devolverle su humanidad, entre comillas. Entonces, hoy en día, ¿cómo funcionamos en Asisa? Pues estamos divididos en 3 secciones. Tenemos la interconsulta, por supuesto, del Hospital Moncloa. Tenemos lo que denominamos la unidad de psicoterapia, que está en el Centro Médico Asisa, en la calle Caracas, que realmente es lo que sería nuestro centro de salud mental. La llamamos unidad de psicoterapia, pero sería nuestro centro de salud mental. Como veis, dentro de la unidad de psicoterapia hay diversos programas específicos en el que ahora os voy a explicar un poquito qué tipo de profesionales participan en ellos. Y después la unidad de hospitalización psiquiátrica, lo que sería mayoritariamente unidad de agudos, más urgencias psiquiátricas, hospitalización de día y lo que llamamos consultas de alta resolución, está fuera del Hospital Moncloa porque no cabe y lo tenemos concertado en la Clínica Dr. León, que está en la Plaza Mariano de Cavia, al lado del Retiro, ¿vale? Profesionales implicados en cada uno de estos ámbitos. Donde más interacción hay, podríamos decir que sobre todo es en el hospital, lógicamente, en la unidad de hospitalización. Ahí convivimos y nos reunimos prácticamente a diario, tanto los psiquiatras, médico internista, enfermería, auxiliares de enfermería, psicólogos, terapeutas ocupacionales y viene al menos una vez en semana la trabajadora social de la unidad de psiquiatría que interacciona con todas y cada una de las unidades y que realmente es un poco casi el eje vertebrador de la unidad, la que nos arregla en muchos de los casos de sociosanitarios que realmente acaban siendo sociales. Por supuesto también están los administrativos, eso por supuesto.
¿Cómo se vertebra esta interacción? Pues yo creo que como en todos los hospitales, en cuanto llegamos por la mañana, lo primero, control de enfermería, enterarnos de cómo han estado los pacientes, que nos cuenten, nos ponen al día de todo lo que ha ocurrido en los distintos turnos mientras no hemos estado. También con las psicólogas solemos departir y los pacientes que tenemos en común, que están en manos de las terapeutas ocupacionales, también recabamos información de ellos. Es decir, la interacción es continua porque luego a lo largo de la mañana en lo que vamos tomando decisiones, vamos ajustando tratamientos, vamos afinando los tratamientos conductuales, porque en la psiquiatría obviamente no solo es lo farmacológico, lo conductual, lo familiar influye muchísimo y para eso nos ayudan un montón todos los demás profesionales. En una reunión tipo en el Sanatorio Dr. León, ahí en hospitalización, pues a día de hoy estamos incluidos psicólogos, psiquiatras, estudiantes de medicina de la Universidad Europea, estudiantes de posgrado de psicología de la Universidad Europea. Es decir, ahí hay una amalgama de profesionales que están viendo ya desde el principio cómo interaccionamos entre nosotros y les queda ahí una impronta que a todos realmente, yo creo que, bueno, nuestras prácticas en general les gusta mucho y este aspecto de las reuniones siempre dicen que les enriquece un montón y la interacción que tenemos entre todos. En las demás unidades también existe esta interacción, también tenemos las reuniones interdisciplinares, lo que pasa que la interacción es menos habitual porque es un poco de trabajo de despacho que después se pone en común en las diversas reuniones clínicas. Pero obviamente la interacción en la unidad de psicoterapia entre psicólogos, psiquiatras y los otros especialistas que están allí en el Centro Médico Asisa de la calle Caracas, pues es frecuente. Por ejemplo, en la unidad de trastornos de alimentación se trabaja en coordinación con la enfermera, que tienen que ir controlando el peso, la talla de las distintas pacientes, y también se trabaja en coordinación con la endocrinóloga, que sigue también a los mismos pacientes, es decir, también estamos marcados en eso por una continua interacción. Y yo creo que esto es más o menos lo que os quería contar, porque para no irme demasiado de tiempo. Y nada, así para acabar, esto es del Bosco, la extracción de la piedra de la locura, y ya está el Bosco en el siglo XV se dio cuenta que para extraer la piedra de la locura era necesaria la participación de distintos profesionales. Gracias. Esta sesión está siendo un poquito traumática, pero los dos ponentes que nos faltan están llegando, están atascados en el tráfico y Carlos también ha llegado tarde porque ha estado atascado. Entonces pido perdón a los ponentes que ha sido el arranque un poquito así. Yo lo que sugiero, si a Carlos le parece bien, que es nuestro moderador, es que empiecen las preguntas, un poco el intercambio, mientras damos 5 minutos a los otros dos ponentes que harán una presentación muy breve. ¿Okay? Yo quiero hacer una pregunta al compañero, perdona, Esteban, perdona. Esteban, me ha encantado cómo has expuesto toda esa interdisciplinariedad, pero me gustaría también saber en qué casos no funciona. Tengo que felicitarte porque me ha parecido maravilloso lo que has contado y casi me da vergüenza decir, pero ¿de verdad es así día a día? Sí. Vamos a ver, es así día a día. Otra cosa es que funcione todo lo engrasado que debería funcionar cuando hay tantos profesionales en medio. Y claro, depende mucho de las personas, de los individuos, y realmente cuando algo no funciona bien es verdad que se te tuerce el paciente totalmente. Y tenemos muchos problemas. Yo, por ejemplo, un caso práctico que tengo ingresado ahora, y que es un señor que tiene un episodio depresivo mayor, en un trastorno depresivo recurrente, muy grave, porque además se junta que, bueno, tiene 60 años, ha tenido un infarto de miocardio severo, lo cual nos limita mucho los tratamientos,
y con una disfunción ventricular muy severa. Tiene que funcionar en hipotensión siempre por prescripción de los cardiólogos, suele estar en 8,5 así, y levantarse por las mañanas le resulta difícil. No, lo siguiente, entre la depresión y la hipotensión, y dependo absolutamente de que auxiliares de enfermería, enfermeras, lo saquen de la cama, porque si se le deja mucho tiempo en la cama, día perdido y día que retrocede, pero así. Y entonces realmente tengo una batalla continua, porque a lo mejor 4 días te lo hacen bien, pero al 5.º día me lo encuentro a las 11 de la mañana en la cama, pongo el grito en el cielo porque ya no ha bajado a terapia ocupacional, tal. Es decir, debería funcionar todo bien, debería funcionar todo engrasado, pero no es así. A veces hay errores, obviamente, pero bueno, para eso están las reuniones tan continuas que tenemos y el estar intercambiando continuamente. Eso es un poquito de nada. ¿Hay alguna pregunta más hasta este punto? A mí se me ocurren varias para los dos, pero como mi querido excompañero de trabajo y colega de especialidad además ha hablado de algo que yo sí que querría mencionar en la mesa, pues voy a aprovechar para hacer la pregunta del millón. ¿La actual formación especializada, tanto MIR, PIR como EIR en salud mental, está realmente estructurada para permitir este trabajo necesariamente multidisciplinar del profesional en el futuro, o todavía hay unidades donde eso queda por encajar? Me refiero a una cosa muy evidente. Hay sesiones docentes o clínicas que son comunes para EIRes en salud mental y MIRes de psiquiatría, por ejemplo, en algunos centros y en otros no. ¿Crees que esto es significativo a la hora de realizar un buen aprendizaje? ¿No tiene por qué serlo? Obviamente yo creo cuanto mejor, más se incorporasen de diversos niveles docentes, sería mejor. Lo que pasa que, claro, lo óptimo, yo no sé si existe en algún lado o francamente no sé si hay una referencia de un sitio donde se haga todo estupendamente, y yo creo que en cada sitio se hace como se puede y según los recursos y la filosofía y la vocación docente de cada lugar. Es decir, que no me voy a mojar mucho, que cada uno hace lo que buenamente puede. Muy políticamente correcto. Quizás tras tu paso por el Instituto José Germán de Leganés podrías haber mencionado que fue pionero, y dado que yo fui gerente 3 años en Leganés, digamos que es uno que se aproxima bastante a la formación multidisciplinar que necesitamos, sobre todo últimamente. Vamos a decir que se aproxima, solo en ello. En mis tiempos se aproximaba, eso desde luego. ¿Sí? Vamos. Pues entonces, si no hay más preguntas, pasamos de nuevo a la siguiente ponente, que otra dura sufridora del tráfico del viernes por la tarde, unido a la lluvia, y por favor, cuando quieras, adelante. Buenas tardes. En primer lugar, disculparme por la demora. Ha habido una incidencia organizativa de última hora. Estaba previsto que intervinieran otras personas, pero lo voy a hacer en su lugar. Voy a contar sin presentación porque no ha habido lugar un poco nuestra experiencia en continuidad de cuidados en el Hospital Infanta Sofía. Yo soy Elena Moreno y actualmente ocupo el cargo de enfermera de enlace en dicho hospital en San Sebastián de los Reyes. Seguidamente agradecer y felicitar a la universidad por esta jornada que considero de gran interés y estoy disfrutando muchísimo. En este sentido, rescatar algunas de las cosas que se han dicho a lo largo del día, como la interprofesionalidad ligada a las prácticas seguras, la seguridad del paciente, y cómo si el trabajo se realiza en equipos multidisciplinares no vamos a empezar formando ya desde el pregrado en la interprofesionalidad. Como todos sabemos, existe un envejecimiento cada vez mayor de la población, las patologías son cada vez más complejas y requieren de intervenciones desde ámbitos multidisciplinares diversos. Voy a contar un poquito la estructura de continuidad de cuidados que se está implementando en nuestro hospital en el contexto de las estrategias de atención a la cronicidad que se desarrollan en nuestro país, que tienen su base en estrategias de atención integrada de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país se publica en el año 2012 la Estrategia de Atención a Pacientes Crónicos y en la Comunidad de Madrid en el año 2013-2014. Estas estrategias tienen distintas líneas de implementación, pero destacar, dado el tema que vamos a
a hablar, que estamos tratando en este momento, el desarrollo de nuevos roles profesionales. Los que más conozco y de los que más les puedo hablar es de los roles enfermeros, y la estrategia destaca 2 roles en este sentido. El rol de la enfermera de enlace, que es aquella enfermera hospitalaria que coordina la continuidad de cuidados con el nivel extrahospitalario, atención primaria, centros sociosanitarios, y la enfermera gestora de casos, que tal y como la define la estrategia de nuestra comunidad, es una enfermera que se ubica en el nivel primario de atención y que hace un poco también esta labor pero en nivel primario de atención. Mencionar en este sentido que hay cierta diversidad terminológica, que la enfermera gestora de casos en nuestra comunidad no realiza las mismas funciones que en otras comunidades autónomas, pero para que nos entendamos, las funciones que realizamos y las competencias van enfocadas a incrementar y mantener el bienestar del paciente en aquel lugar donde el paciente se encuentre, mediante un instrumento, metodología de trabajo que es la gestión de casos. En este sentido, destacar que deben ser equipos multidisciplinares quienes enfrenten la complejidad de este tipo de pacientes. Es por ello que voy a mencionar 2 experiencias que se están implementando en nuestro hospital. Dentro del programa de enlace, al inicio, porque esta figura lleva trabajando desde el año 2014 en el hospital, se plantea la formación y se forma un grupo multidisciplinar excelente. Excelente por muchas razones, y entre ellas es la riqueza del grupo. Forman parte de este grupo dirección de enfermería, dirección de continuidad asistencial, médicos asistenciales, de urgencias, de geriatría, de medicina interna, es que no me quiero olvidar de nadie, médicos de atención primaria, enfermeras asistenciales, enfermeras gestoras de casos, trabajadores sociales del nivel primario de atención y del nivel hospitalario de atención. Es un foro de gran interés, muy enriquecedor, y esta experiencia interprofesional está colaborando a abordar cada caso de una manera muy enriquecedora y con abordajes innovadores. Este grupo empezó trabajando desde una disciplina de crear un procedimiento integrado de atención a nuestros pacientes de gran complejidad. Comenzamos a captar pacientes con los criterios que se consensuaron en estas reuniones, y se empezó a plantear qué tipo de actuaciones podemos hacer antes de que el paciente llegue al hospital, a su llegada y al alta. Vimos que la complejidad es tal que no es posible, y ahora, desde hace unos meses, nos estamos dedicando a analizar caso por caso y a que cada profesional, desde su esfera de expertía, aporte sus opiniones y sus recomendaciones para los itinerarios de atención. La otra experiencia de la que me gustaría hablar es la escuela de cuidados, que viene funcionando desde hace más o menos un año en nuestro hospital. Las estrategias de atención a crónicos, si por otra cosa se caracteriza, es por resaltar la importancia del empoderamiento del paciente y de la activación del paciente experto. La educación para la salud se torna en esto prioritaria, y es en este contexto donde nuestro centro pone en marcha una escuela de cuidados para pacientes y, sobre todo, para los cuidadores de estos pacientes frágiles. Participan en ella profesionales de distintas esferas, y de aquí la riqueza de esto, pues para cuidar a los pacientes más frágiles y que tanto los necesitan. No quiero extenderme más, muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias por lo interesantísimo del contenido y también por la concisión. ¿Hay preguntas para esta intervención, por favor? Bueno, muchas gracias por tu intervención. Y solo resaltar, bueno, yo creo que ese tipo de figuras, la enfermera de enlace, la enfermera gestora de casos, yo que también he vivido experiencias como paciente, me parecen unas figuras esenciales que aportan muchísimo valor y que muchas veces es económicamente más sostenible que a lo mejor invertir en otro tipo de... Y realmente, o sea, yo creo que aporta muchísimo, ¿no? Y luego también, cuando hablamos de trabajo interdisciplinar, interprofesional, figuras muy importantes que yo creo que han salido en esta mesa, como es la trabajadora social, como es los terapeutas ocupacionales, ¿no? O sea, aparte de especialidad o sea, por ampliar también, ¿no? Que puede ser tan amplísimo, ¿no? el marco, ¿no? Y bueno, solo esto, que creo que de verdad son experiencias
que se tienen que ir ampliando, ¿no?, cada vez más. Muchísimas gracias. Yo también estoy de acuerdo. Creo que esta figura, como otras de las que no he hablado, pues porque mi ámbito de conocimiento es el enfermero, ¿no?, ayudan y cooperan y colaboran a que el paciente sienta un acompañamiento continuo en su proceso. El proceso de investigación está abierto y se están realizando estudios de investigación sobre la efectividad y el coste-efectividad de estas intervenciones. A día de hoy hay cierta evidencia científica que sobre todo señala que el soporte para el autocuidado, el seguimiento telefónico proactivo y la visita domiciliaria disminuyen las reagudizaciones e incrementan las capacidades de autocuidado. Fuera de ahí tenemos que seguir trabajando en la investigación, pero yo personalmente, y esto es una opinión personal, tengo la certeza de que sí incrementa el sentimiento de acompañamiento y la incertidumbre de las personas que viven en una fragilidad extrema. Hola, buenas tardes. Sí. Soy Ana Jiménez, la vicedecana de Enfermería y de Psicología. Quería comentar que nos comentases, Elena, que desde esa experiencia que estáis teniendo como enfermeras de enlace, enfermeras gestoras de casos, y en el marco de la educación interprofesional, en el que, según vemos, ¿no?, en la jornada, es extraordinariamente importante la comunicación entre los profesionales, el entendimiento, ¿no?, mutuo de los roles de cada uno. Entonces, en ese sentido, vosotras en este proceso, ¿no?, en el que además vais evolucionando, me consta, y vais creciendo, ¿habéis tenido o podrías señalar alguna dificultad en ese sentido? ¿Se entiende por todos los demás el rol que hacéis? ¿No? ¿Tenéis algún problema de comunicación específico? Sobre todo porque podamos aprender, ¿no?, de esa experiencia. Gracias. Muchas gracias. Se dice que las profesiones sanitarias vivimos en un contexto de incertidumbre, y este contexto de incertidumbre es muy intenso porque son figuras nuevas, nuevos procedimientos, nuevas formas de actuación que todavía no conocemos en profundidad y que incluso nosotras mismas estamos aprendiendo. En este contexto sí que en ocasiones existe cierto grado de poco entendimiento, pero porque además hablamos desde lenguajes muy diferentes, no solo entre distintas profesiones, sino entre distintos ámbitos de atención. Yo creo que nuestro trabajo está muy enfocado también a la gestión de este cambio conceptual y en aprender todos de todos. Yo quisiera aprovechar, ya que tengo el micrófono, adelante, por favor, para hacer una pregunta en general a los tres ponentes de la mesa, ¿no? Desde el ámbito de la universidad se habla de esto, ¿no?, de la educación interprofesional, pero al final, ¿para qué? Para conseguir una práctica colaborativa cuando realmente somos profesionales y estamos trabajando con los pacientes. En este sentido, me gustaría preguntaros un poco qué cosas o qué competencias o qué habilidades o qué echáis de menos, ¿no?, o qué os gustaría en los profesionales que terminan, que salieran formados o preparados para poder desarrollar prácticas colaborativas, tanto en los lugares donde por condiciones estructurales o institucionales se favorece, es más fácil hacerlo, o como en aquellos lugares donde a lo mejor hay más dificultades por el tema del tiempo, etcétera, ¿no?, como se presentaba a lo mejor en el tema de urgencias o cuidados intensivos. No sé, ¿cuál sería vuestro, o si vosotros pudierais echar la vista atrás, ¿no?, y decir, pues si yo saliera hoy como nuevo graduado, con la experiencia que tengo ahora, ¿qué pienso que me hubiera hecho falta tener como formación? ¿Quién quiere comenzar? Porque la pregunta es bastante buena. Bueno, parece que me ha tocado. Yo creo que lo he intentado exponer durante mi presentación, que yo creo que lo importante es crear sensibilidad, y uno no echa de menos algo que no ha tenido nunca. Entonces, cuando en un entorno de trabajo a nadie se le ha hablado de comunicación interprofesional, esto puede ocurrir que nunca se eche de menos,
o por necesidades bien impuestas por el sistema o bien por tus motivaciones de crecer como servicio, hacer mejor las cosas, desarrollas herramientas, como hemos visto casos excelentes, para hacer mejor tu trabajo. Entonces, tú mismo eres el que generas esas necesidades, ¿no? Pero yo creo que el primer paso es en que en la carrera, en la formación, alguien ponga ese granito de arena para que poco a poco se vaya haciendo más grande y luego sea algo normal que tengamos que buscar y que pidamos cuando trabajemos en nuestro entorno. Que no entendamos un trabajar sin comunicarnos de una forma eficaz y eficiente con nuestros compañeros de hospital o de entorno, del sector que sean, auxiliares, celadores, médicos, enfermería, lo que sea. No sé si he respondido más o menos. Esteban, ¿alguna respuesta? Bueno, yo un poco, a ver, echando yo la vista atrás. Es que si la echo la vista atrás me deprimo un poco, entre comillas. Vamos a ver, mi formación práctica durante la carrera de medicina, que no voy a decir dónde la hice, fue tan pobre que realmente eché de menos todo. Absolutamente. Lo de que ahora veo que hacemos nosotros con los alumnos que estamos formando es que ojalá yo lo hubiera tenido algo parecido, así de claro. Y al menos en lo que a nosotros compete, como más o menos expuesto, yo creo que sí sembramos bastante la semilla de que estamos ahí todos a una y que para sacar adelante el paciente el esfuerzo de uno solo no suele ser suficiente. Después, como también he expuesto, cuando llegué ya a la formación posgrado, a la residencia de psiquiatría, cambió totalmente el panorama. En efecto, ahí sí que me enseñaron muy bien lo que era la colaboración de los distintos profesionales y todo lo anterior, por suerte, se corrigió. Pero ya digo, ojalá yo hubiera recibido algo parecido a lo que ahora estamos sembrando en ese aspecto. Yo te diría que probablemente es ahora cuando se empieza a desarrollar una adecuada interacción o educación interprofesional que está sembrando el cómo los profesionales del futuro podrán responder a los retos no del futuro, sino los que ya tenemos hoy. Quiero decir, es obvio que durante muchísimos años la formación especializada y ya incluso la formación de grado de distintas profesiones sanitarias ha ido en paralelo. Ha ido muy en disyuntiva y en realidad cuando cualquier profesional hemos llegado a trabajar al medio sanitario, me da igual especializada que primaria, que urgencia hospitalaria, que transporte sanitario, es indudable que el trabajo en equipo es lo que se impone desde el principio. Que curiosamente esa visión holística del paciente y de la situación clínica que afrontamos resulta muy enriquecedora, muy complementaria. La gran pregunta es por qué hasta ahora no se ha planteado que en la trayectoria formativa de un profesional eso deba ser compartido desde el primer momento y se puedan simular incluso casos reales en los cuales esa interacción es así. Todos hemos vivido, desde luego como mires, estoy convencido, más de un episodio, más de 2 y más de 10 en el que la enfermera de urgencias de un turno de noche nos ha salvado la vida, literalmente. Nos ha sacado un gran aprieto, porque tenía una experticia que nosotros carecíamos por completo. Y eso camina independientemente de la titulación, del grado de experticia, de lo que tú vayas a ser en el futuro y de lo que sea esa persona. Pero la situación es que en el día a día el trayecto formativo hasta ahora, al menos, no reflejaba muy bien las necesidades en las situaciones reales, ¿no?, en los distintos settings en los que uno se iba a encontrar. Y creo que eso es bastante positivo. Para mí, el gran salto adelante ha sido la acreditación de las unidades docentes multidisciplinares. Y desde luego, para enfermería, la inclusión de cada vez más reglamentos o modificación en bolsas de trabajo que tienen muy en cuenta ya no solo un perfil determinado del profesional de enfermería, sino la titulación EIR, que es lo lógico y normal, que para eso existe justamente, es un salto cualitativo importante. Y el convivir desde el principio en la formación especializada en equipo y en ese entorno cooperativo, bueno, hasta hace muy poco tiempo creo que no se daba, honestamente. Tenemos margen de mejora, pero pienso que en eso estamos en la línea correcta, ¿no? Fíjate, te pongo como ejemplo el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que tengo el honor de dirigir desde hace 2 años. En 5 años has acreditado 4 unidades multidisciplinares. Precisamente psiquiatría y salud mental fue la primera que se acreditó en la Comunidad de Madrid. Y bueno, el área de pediatría y neonatología fue la siguiente, que sin duda ha revertido y ha colaborado muchísimo en que la asistencia que esos profesionales prestan en el futuro sea mejor. La de obstetricia y ginecología, área de la mujer, que se le llamó igualmente, y donde además se ejemplificó una integración modélica del trabajo de la matrona,
que es un tema que sabemos que desde la LOPS y muchas otras cosas ha tenido su problema, ¿no? Entonces yo entiendo que un profesional que desde que se empieza a formar ha vivido esa cultura, luego es mucho más fácil que su trabajo sea mejor, sea más eficiente y aprenda mucho esa interacción. Yo creo que estamos en el camino, a modo de concluir, vamos. Pues si no hay ninguna intervención, aportación o pregunta o duda más, pues vamos a dar por concluida esta mesa redonda sobre la práctica de la educación interprofesional en hospitales, que evidentemente es un camino que poco a poco va marchando, y proseguimos con el programa de cara a la clausura, ¿no? ¿Entiendo, Jojo? Pues muchísimas gracias. Pues efectivamente, llegamos a la clausura y además encantada de comprobar que hay tantos asientos que siguen llenos. Algunas de las ideas que hemos visto y hemos compartido hoy, empezando esta mañana, cuando nos hablaban de esa necesidad de protección de la salud y no solo de atención a la enfermedad, cuando hablábamos de la necesidad de que nuestros estudiantes compartieran no solo espacios, sino también tiempos juntos para ese aprendizaje, cuando hablábamos de una evaluación de competencias que buscaba acreditarlas, pero también buscaba que esta evaluación fuera transformadora para ese aprender a ser de lo que queremos que sean nuestros profesionales sanitarios, el papel de la educación interprofesional en los errores de medicación y la necesaria interacción con los compañeros profesionales del mundo de la farmacia, la simulación como una metodología especialmente potente para la educación interprofesional y la práctica colaborativa, promoviendo y generando esos escenarios seguros para el estudiante. Hablábamos también, o como resultado de todo esto, de la necesidad de formarnos en esta segunda derivada profesional como docentes universitarios, comentarios de pasillo de la necesidad de trabajar en red, y esto lo voy a retomar enseguida, y también en esta última mesa pues la toma de conciencia de la realidad en nuestros centros de salud. Parece que es un buen cóctel para seguir avanzando, para seguir profundizando. En este avance me gustaría también compartir con vosotros nuestra intención de crear una red estatal de educación interprofesional, y nos parece que todos los que estáis hoy aquí sois unos excelentes compañeros de viaje. Nos pondremos en contacto con vosotros. También Gema nos ayudará a tomar los nombres de aquellos de vosotros que queréis explícitamente que contactemos para este fin, ahora a la salida. Un saludo afectuoso a nuestros compañeros de la red Laureate International Universities que nos han acompañado a lo largo del día de hoy.